Bueno, como le comenté ayer en el programa, lo platicamos con nuestra compañera Ivonne Melgar, pues fue larguísima la sesión en la Cámara de Diputados para poder aprobar la parte de ingresos del paquete económico. Y bueno, en medio de esta larguísima discusión hubo un tema polémico, un tema álgido, que fue limitar las deducciones fiscales que las personas físicas pueden hacer en sus aportaciones a organizaciones de la sociedad civil, en sus donativos. En esto cerró filas el oficialismo para que se aprobara tal cual, pero hubo una voz discordante y una voz que creo que dio pues en el blanco en cuanto a por qué es importante la existencia de organizaciones de la sociedad civil que de forma complementaria con lo que hace el gobierno, pues atienden a diferentes sectores de la población en cuanto a necesidades que tienen. La diputada María Clemente García expuso estas razones en función de que pues ella ha tenido necesidad de recibir apoyo por parte de una organización no gubernamental y la tenemos en la línea y me gustaría platicar con ella al respecto. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pascal. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa para conversar sobre este tema con tu audiencia. Yo creo, y esto desde luego es un comentario personal, pero bueno, un comentario personal que se sitúa en el contexto de lo ocurrido. Me parece que cuando uno se queda solo en un grupo grande de personas que por una u otra razón, la que sea, se pronuncian en un sentido y uno está solo y se pronuncia en otro, pues me imagino que debe surgir mucha presión, diputada. Pues sí, de alguna manera hubo una presión, digo, no por parte de ninguna persona o sujeto en particular, sino el clima que se generó, pues en sí mismo, pues era un clima que generaba presión mental, ¿no? Emocional respecto a lo que estaba sucediendo, pero realmente para mí era una cuestión de convicción presentar la reserva que hice. Yo antes de poder subir a tribuna estuve dialogando con compañeros del grupo parlamentario, muy en particular con la compañera Jacob Polensky, que estaba preocupada por el tema de mi reserva, y dialogué con ellos, yo los vicecoordinadores, el coordinador respecto a la reserva. Realmente es que ellos no me impidieron presentarla, me dejaron hacer valer mi derecho de inscribirla tal cual, de pedir la tribuna para emitir el discurso tal cual como yo lo elegí, como yo lo configuré, y simplemente pues sí en el diálogo que tuve con ellos previo, pues se me indicó que el consenso era no votar el grupo parlamentario la reserva por diversos motivos. Y yo aún así pues me sostuve y les dije que no la iba a retirar. Me dijeron que respetaban absolutamente mi decisión. Incluso la compañera Jacob Polensky hasta se acercó a platicar conmigo para decirme, incluso quizás en un nivel personal, preocupada por saber si yo no iba a afectarme porque el grupo no votara mi reserva. Yo le conté que para mí no había ningún problema, que era una cuestión de convicción y que yo ni me enojaba ni me sentía con nadie por eso. Y justamente por eso fue que también me di a la tarea de dialogar con los otros grupos parlamentarios respecto a lo que yo iba a subir a tribuna a exponer en la reserva que había presentado ante la mesa directiva. Y eso fue justamente lo que generó un clima un poco adverso, porque pues creo que no soy nueva en la legislatura, nunca había participado en una legislación en el Congreso de la Unión. No conozco pues digamos las prácticas parlamentarias, pero creo que pues sí me salió un poco de la línea usual en la que una diputada de un grupo pues transgrede el límite de la coordinación de su grupo parlamentario para pues yo misma irme a platicar con el resto de los coordinadores de otros grupos, exponerles mi punto de vista y pedirles el voto para mi reserva. Eso creo que generó un clima un poco tenso dentro de la sesión, porque justamente se generaron varios rumores como el que yo me quería cambiar de grupo parlamentario, que los grupos parlamentarios me querían incluso hasta Expulsar. comprar, ¿no? Para que me fuera con ellos. La verdad es que los otros grupos, pues solo dialogué con ellos, les presenté mi reserva, no hicimos ningún compromiso de por medio,
y al yo subir a tribuna a exponer, pues bueno, sucedió lo que pudieron ver las personas que pudieron seguir la transmisión en el canal de Congreso durante esta sesión, y pues los grupos se adherieron a mi propuesta y pues sucedió lo que estuvieron viendo, ¿no? Que aprovecharon también esta reserva pues para sembrar la narrativa en el debate contrario al grupo parlamentario, y pues de alguna manera pues yo me sentí un poco pues en medio, pero yo estoy muy contenta de poder haber tenido la libertad de ejercer mi derecho como representante, de poder pues enunciar en la máxima tribuna de este país la preocupación que tienen centenas de organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo una doble credencial, yo soy militante de Morena, pero también soy activista de la sociedad civil. Yo por mucho tiempo en mi activismo por la diversidad sexual, por los derechos humanos, por la lucha por la pandemia contra el VIH, he participado en diversas colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Entiendo y he vivido en carne propia que hay prácticas reprobables de ciertas organizaciones que se prestan a utilizar, a hacer el esquema. Pero no por eso deben castigarse a todas, ¿no? No, justamente, Sí. ¿no? Pero sí, claro, de que las hay, ¿no? Sí. Me consta, yo llegué a verlo con mis propios ojos, organizaciones que pues utilizan el esquema de deducción de impuestos para poder evadir e incluso para lavar dinero. No, bueno, yo creo Pero que todos también estamos me en contra tocó de eso. estar en organizaciones donde pues el trabajo se hace, el trabajo es noble, donde incluso el dinero nunca alcanza, falta Sí. para poder ayudar a la causa, ¿no? Yo misma fui beneficiaria en algunas organizaciones de la sociedad civil en algún momento de mi historia de vida para atender la situación de mi padecimiento, pues de vivir con VIH, y yo misma llegué a presidir una organización civil bastante relevante, Agente LGBT, hace por más de 5 años, y realmente era un problema enorme poder conseguir recursos para financiar diversos proyectos o actividades. Pues, En ese diputada, sentido fue que pues le agradezco mucho que nos haya relatado este caso. Me queda un minuto, pero quiero preguntarle, ¿esto que se aprobó, si finalmente lo aprueba el Senado, pondrá en riesgo de operar a organizaciones que trabajan de forma legítima, limpia, transparente? pues pone en riesgo porque sin duda puede llegar a impactar en algunas organizaciones el reducir el monto para que la donación pueda ser deducible de impuestos, pues sin duda pone un universo que no tenemos mucha claridad de cuántas personas son las que podrían dejar de estar donando y cuál es el monto. Por ahí se rumora en algunos análisis que puede ser un impacto de entre 5,000 y 8,000 millones de pesos, lo que organizaciones civiles en todo el país podrían dejar de percibir por esta nueva disposición de acuerdo a la reducción de este monto. Bueno. También por ahí yo lo que le preguntaba al sistema de administración tributaria es con esta disposición, ¿cuál es la proyección que tenían que podía impactar en la recaudación de impuestos de manera positiva para el erario público? Nunca me pudieron responder cuánto es la proyección que ellos tenían con esta nueva disposición para recaudar. De acuerdo, y diputada. Pues ahí esas son las dudas que están sobre la mesa, por eso, al no tener claridad de estos criterios, es que presenté esta reserva en mi pleno. Gracias, diputada, muy amable. Gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, hasta luego. Gracias.